infancia. No pregunté bien. Me retracto en lo que pregunté. Vamos a ver. Señor dice Daniela que le diga a Gabriel que venga a vender popcorn. ¿De qué grado es? Electrónica. Y lo que estaba preguntando, no era usted la que preguntaba por uno de contador. Ay, no pasó. A ver, señor, continuemos por aquí. ¿Sabe qué es lo peor? Que tanto los de otros grados, los de magisterio, y ustedes, los de sacarme, y al final ni uno ni otro se anima a hablar. Va. Muy bien, entonces vamos con la educación inicial en la primera infancia. ¿Qué años comprende la primera infancia? De los 0 a 6 años. Muy bien, de los 0 a 6 años. ¿En qué consiste la educación? ¿En qué nos ayuda en el caso de la primera infancia? ¿En qué ayuda al niño, verdad? Al estudiar en la primera infancia. ¿O por qué en la primera infancia? Porque en esta etapa es donde adquieren conocimientos. Adquieren conocimientos, desarrollan capacidades, desarrollan habilidades, ¿qué más? Destrezas. Es una etapa donde, ¿qué pasa con su cerebro? Que son todos se les queda rápidamente. Ajá, pero si hablamos de nuestro cerebro, del cerebro del niño, ¿qué pasa en esa etapa? Se va madurando o va desarrollando, ¿verdad? Entonces es una etapa donde lo hemos dicho que es como una esponja, ¿verdad? Que lo que va haciendo el niño es absorber cualquier conocimiento que se le pueda brindar, ¿verdad? ¿Alguna característica de la educación inicial en la primera infancia? ¿Por qué es importante? Equitativa y solidaria. Ya les dije que no leamos. ¿Esto lo estudiamos cuándo? ¿Ayer? No. No. La semana pasada, pero fueron la semana pasada. Muy bien, es equitativa, perdón, es inclusiva, equitativa y solidaria. Muy bien, bueno, de hecho todo niño lo puede estudiar, o todo niño debe de estudiar. ¿Es importante o no es importante? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque es cuando comienza y, o sea, es una base para iniciar. Exactamente, de ahí partimos y fíjense que a la larga uno ve como docente en la preprimaria, ve a los niños si de verdad van a estar bien o no. Increíble. En el tiempo que yo estuve de preprimaria me recuerdo que tan solo con la letra, ¿verdad? O sea, con la hechura de sus trazos y todo eso, uno se daba cuenta de cómo iba a ser más adelante. Y de hecho así sucedía. Había niños que tenían bonita letra, empezaron a tener bonita letra en la preprimaria y fíjense que con el tiempo siguieron. Y niños que digamos no mucho les gustaba o les costaba mucho en cuanto a la escritura, hasta hoy día siguen con ese tipo de escritura. Entonces, en la preprimaria realmente, o la educación en la primera infancia es muy importante por el hecho de que de verdad es base para ver si el niño tiene éxito o alcanza éxito con el tiempo, ¿verdad? Hay 4 valores bastante importantes en la educación inicial. ¿Cuáles son? Confianza, ¿sí? ¿Qué más? La seguridad. La seguridad, ¿qué más? La felicidad, ajá, y la capacidad de tomar decisión. Esos son los valores que se tienen que trabajar en la primera infancia, ¿verdad? Dentro de la educación. Muy bien. Bueno, entonces, ahora vamos a ver qué es la educación preescolar o inicial. En este caso, pues realmente, ¿qué nos dice que es la educación preescolar o inicial? ¿Qué es? No tiene la hoja de contenido. ¿Cómo? Es el acceso a la Acceso a la enseñanza. ¿Qué manda? ¿Qué manda? No le escucho porque tiene la mano en la...
¿Proceso evolutivo? Continuo. Ah, continuo. Que no te escucho. Muy bien. Va. Fíjense que en este caso la educación preescolar nos dice que es prácticamente la etapa previa, ¿verdad? Que los niños prácticamente están obligados a pasar antes de la primaria, ¿sí? Les decía que en Guatemala pues se divide directamente en áreas o en etapas de educación. Está la primera, ¿cuál sería en este caso? La preescolar, ¿verdad? O la preprimaria. Luego, la primaria. Luego, básico. Luego, y de último, la universitaria, ¿verdad? Digamos que prácticamente son etapas, pero en este caso, aquí en Guatemala, pues la educación preprimaria es básica, ¿verdad? Y nos da acceso a que pasemos a la primaria. ¿Quién de ustedes no pasó preprimaria? Todos pasaron preprimaria. ¿Y conocen alguna persona que no estudió preprimaria? ¿Qué tipo de cosas ven en ellos? ¿O cómo creen que fue su desarrollo porque no pasó? Si sabemos que la educación inicial es básica para desarrollar destrezas, habilidades, ¿qué sucede cuando una persona no pasa la preprimaria? ¿Cómo ven? ¿Qué ven ustedes en esa persona? O que le han contado también, porque puede ser algo así. Yo conozco gente que no estudió preprimaria, no pasó. Ahora díganme ustedes qué fue. Es que están como que no atrasados, pero en el aprendizaje muchas cosas que los ponen al hacer no lo pueden hacer. Muy bien. ¿Qué no desarrollan mucho? La motricidad. La motricidad. Fíjense que uno de mis hermanos no era bien chillón, que me oye. Así como en el caso del profe Juan, ¿sí conocen al profe Juan? Es mi hermano, ¿verdad? Yo quiero que sea mi profe. El profe Juan no estudió preprimaria, no pasó parte. Esto pasaron de una vez a primero. Y lo que yo veo es que realmente no tiene muy desarrollada la habilidad motora, es decir, no directamente su cuerpo, sino que directamente la parte fina, ¿sí? Primero con la letra también, ¿verdad? Y usted que le ponga a hacer cosas así tan detalladamente, no lo hace, ¿verdad? No lo hace. Y pues ahorita de grande con el tiempo uno va adquiriendo esas habilidades por necesidad. Pero de un niño que no pasó a prepa, pero está en primero, se observa la diferencia que existe entre ellos. ¿Sí? Sí, Jennifer y Jacqueline. Bueno, muy bien. Bueno, entonces sí se ve diferencia, ¿verdad? Un niño que está en primero, que no pasó a preprimaria, se le ve la diferencia. Y más se nota en el área motriz, ¿verdad? Que específicamente es en la motricidad fina, ¿verdad? Bueno, entonces es una etapa previa que los niños tienen que estudiar antes de pasar a la primaria, ¿verdad? Normalmente en Guatemala se va trabajando el área preescolar, porque es antes del escolar, ¿verdad? Por eso es preescolar, porque es antes del escolar. Normalmente a qué edad los empiezan a ingresar al área preescolar los padres de familia. Cuatro, ¿verdad? Dejámoslo en 4, casi que cuando cumple 4, entonces ya empiezan a buscar centros de estimulación. Sí sabemos lo del centro de estimulación, ¿verdad? Para luego ya entrar a la etapa directamente, ¿verdad? Que es de los 6 años, que es donde pues es la primera infancia, ¿verdad? Entonces en Guatemala normalmente entran entre 4 y 5 años, y la de 6 que es normalmente que ya están en prepa, ¿verdad? Bueno, entonces, ajá. Ahí estaban diciendo ahorita mis compañeras que ellas conocen a personas que no usan eso, pero que son muy inteligentes y tienen un buen desarrollo también por las presas. Fíjese que no es que no sean inteligentes, o sea, no es que no sean, sino que lo que pasa es de que en algunos aspectos
que pasa, por eso les decía yo, que ya de grandes por necesidad hacemos o desarrollamos diferentes destrezas y habilidades, porque usted tiene necesidad, ¿sí? Ahora, si por ejemplo, muy bien. El aprendizaje significativo entonces es que el niño ya lleva conocimiento, ¿sí? No a un 100%, pero ya sabe, todos llevan a más de algo. ¿Y el docente qué hace? Complementa la información o el conocimiento para entonces hacer un aprendizaje significativo, ¿verdad? Normalmente en la preprimaria, ¿cómo se trabaja con los niños? Es básico en la preprimaria. Por medio de los juegos, ¿verdad? Recordemos que por medio de los juegos y otro tipo de cuestiones como, ¿qué más? Parte de los juegos, ¿qué más? Contacto directo con cualquier material que trabajemos, ¿qué más? ¿Qué cosa? La experimentación, ¿qué más? La creación también. Sí, la creación, ¿verdad? De su propio, incluso de su propio aprendizaje. Entonces, en el caso de la educación preescolar nos ofrece que el niño tenga un buen aprendizaje significativo y también que de hecho pueda tener acceso al juego, a las experiencias directas, ¿verdad? El contacto con el material, con la lección que se le está brindando, ¿verdad? Como maestros, ¿qué tenemos que implementar a la hora de dar nuestras clases? ¿Qué es básico en el maestro, en el docente? La planificación. Y entre la planificación, ayer lo estábamos viendo, hay una parte bastante básica para que el niño experimente, para que el niño realice, para que, ¿cómo se llaman? Los métodos, ¿verdad? Los métodos que prácticamente vamos a elegir para que el niño pueda tener contacto con su conocimiento o con lo que se le está brindando en cuanto al aprendizaje, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios de la educación inicial? Pues definitivamente trae bastantes ventajas, bastantes beneficios, ¿verdad? Ahorita lo van a trabajar ustedes. En todos los aspectos. ¿En qué ayuda la educación preescolar, creen ustedes? Para que se desarrolle, ¿qué más? O sea, usted en un momento podemos decir, bueno, de hecho yo creo que se los había dicho, antes decía, es que no estudie preprimaria, o sea, es pérdida de tiempo. Es como perder un año, decían. La verdad es que yo escuché mucho eso en mis tiempos, ¿verdad? Decían de que estudiar párvulos era perdedera de tiempo, porque los niños solo van a jugar, pero el juego ya sabemos que es parte del aprendizaje y que es básico para que el niño se desarrolle. Entonces, en el caso de la educación inicial trae bastantes beneficios. ¿Qué beneficios creen ustedes que existen o que hay a la hora de que el niño esté en la escuela? Aprende a socializar, ¿qué más? Desarrolla mucho mejor la motricidad, tanto fina como gruesa. ¿Qué más? Ya van dos. Tal vez aprende a ser autónomo. Muy bien, ¿en qué consiste la autonomía? Que él se va desenvolviendo por sí mismo, ¿verdad? ¿Qué más? Son tres, hay muchos beneficios. ¿Qué más creen ustedes? Dijimos ya socializar, ¿verdad? Dijimos más desarrollar motricidad, los aspectos motores, entre ellos especialmente los finos, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, ¿qué beneficio creen que se adquiere a la hora de estudiar la preprimaria? Adquiere habilidades, ¿como qué tipo de habilidades o destrezas? La creatividad. ¿Sí? ¿Qué más?
niños no van a discriminar. ¿Por qué los niños no traen eso? Dijimos que lo enseñan el ambiente, ¿verdad? El ambiente donde estaban. Si decimos discriminar, ¿qué significa? Que el niño va a ir, no. No es directamente hacerte menos, es lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Es también, podríamos decir como tipo clasificación, ¿verdad? O sea, este sí, este no, este sí, con cualquier objeto, con cualquier